Y nos dice, voy a leer en Primera de Pedro, del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Y desde este versículo 6 es en el cual vamos a tener la meditación, a partir del versículo 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿el cristiano puede regocijarse en el dolor, en el sufrimiento, cuando está pasando por pruebas? Sí, sí. Podemos hacer algo que no muchas personas pueden hacer. Muchos dicen, ante el dolor hay que sufrir estoicamente. ¿Qué le vas a hacer? La vida es así. Entonces, ármate de valentía, de coraje, no tires la toalla y tira para adelante. Sí, pero hay mucho más que eso. El cristiano puede alegrarse en medio de las dificultades, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Así es la vida. La vida nunca es fácil, ¿no? Hay periodos en la vida de alegría, de paz, y hay otros periodos en la vida de conflicto, de lucha, ¿verdad? Y uno se va haciendo mayor, y cuanto más mayor nos hacemos, más tenemos que agarrarnos del Señor. Más, para no perder el gozo, para no perder el sentido de la vida, para no perder el propósito, para no dejar de ver lo que todavía nos aguarda, y entonces pasar nuestros últimos años con alegría y con gozo, diciendo, esto no es el fin de nada, esto no es el fin de nada. Cada día que se acerca el día en que Dios me llame, ahí veré, ¿verdad?, a Dios cara a cara, y toda la alegría y la bendición serán parte real de mi experiencia. Lo que ahora espero lo veré de cara a cara, ¿verdad? Por lo tanto, el gozo y el regocijo, ¿no? Debemos alegrarnos, en regocijarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros y en lo que Dios todavía hará. Y sabéis que hay una frase que me gusta mucho y uso mucho, y no es tampoco optimismo barato, ¿no?, del libro de autoayuda de la tienda de la esquina, sino para el cristiano todo lo mejor está todavía por venir. Está todavía por venir. Todavía el Señor no ha dejado de trabajar en tu vida. Podemos alegrarnos y gozarnos, porque el que comenzó la buena obra en nosotros no la ha terminado, y seguirá trabajando hasta que nos presente perfecto, sin mancha ni arruga, delante de su faz, ¿verdad? El Señor no ha acabado todavía con nosotros, no ha acabado todavía con el mundo, no os preocupéis, porque lo que nos espera son nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. Todo lo mejor todavía está por venir. Está por venir. María lo usa, ¿no? María, después de que el Señor se le muestra ese gran milagro, ¿verdad?, de que va a concebir al Señor Jesucristo. María dice, engrandece mi alma y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Bueno, qué problema el de María, ¿no? Pensamos en María como un gran gozo, la gran alegría, no había problemas. Claro que había problemas. Era una adolescente.
tenía a su novio esperando, a José, a su prometido, y ella estaba embarazada. Estaba abierta a la crítica de la gente, quizá incluso al castigo, bajo la ley, quién sabe, y al rechazo de José. Esto no era un momento para María, claro, era un gozo, iba a dar a luz, ¿no? Iba a concebir, pero había muchas pruebas, había muchas dificultades alrededor que muchas veces lo contemplamos, ¿no? Pero esa joven adolescente, incluso en medio de su temor, en medio de esa situación, puede decir: engrandece mi alma al Señor, ¿verdad? Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El carcelero de Filipo, después de, lo hemos visto en el libro de los Hechos, ¿no? Después de haber sido salvo de cometer esa locura, de quitarse la propia vida, ¿no? Dice, se regocijó de haber conocido al Señor. Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. David, después de haber pecado y haber fallado al Señor, ¿no? También se goza y dice, restaura en mí el gozo de tu salvación, ¿no? Qué importante es el gozo. Qué importante es estar contento y alegre con lo que Dios hace en nuestras vidas. Incluso en medio de la prueba, incluso en medio de la tentación, incluso en medio de la dificultad, uno puede tener gozo y decir, gracias Señor, no entiendo lo que me sucede, pero puedo alegrarme y gozarme, saber que tú me amas. Y no has dejado de amarme, ni dejarás de amarme nunca. Esto es muy importante. Apuntémonoslo, ¿no? Porque habrá momentos donde uno tenga la tendencia a deprimirse o a quejarse, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto a mí? No te preocupes. Aunque tu padre y tu madre te dejasen, el Señor nunca nos dejará. Nunca. Independientemente de que tú lo experimentes, lo sientas o no lo sientas, Dios está contigo todos los días, como ha estado este año pasado. Y estará este año que viene. Y podemos alegrarnos, porque el Señor no falla, está con nosotros. Tiene que ser la fuente de nuestra alegría y de nuestra confianza. Pero es verdad que nosotros, como estos hermanos a los que le escribe Pedro, a estos hermanos de la provincia de Galacia, también nosotros como ellos, pues a veces nos sentimos desconcertados por la vida. Es así, vamos a ser realistas, ¿no? El cristiano no está exento de que la vida le desconcierte, que sucedan cosas que no esperaba que sucediesen, ¿no? Y fijaros, en cambio el apóstol le dice en el capítulo 4, versículo 2 a estos hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba. No nos sorprendamos del fuego de la prueba. Esta vida conlleva consigo pruebas. Para nosotros y para los que no son creyentes. Y nosotros podemos afrontarla con otra confianza y con otra fe que ellos no tienen. Podemos también y debemos hacer frente al temor. El capítulo 3, versículo 6 de Primera de Pedro dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, mientras estamos haciendo el bien, mientras estemos buscando al Señor y estemos intentando ser buenos cristianos, buenas personas, no temamos. Estamos en manos de Dios. No hay nada que temer, ¿verdad? Tenemos que enfrentar el temor con confianza. Ansiedad. Si alguno siente ansiedad en esta mañana, nos sentimos ansiedad por el futuro. La verdad es que si uno se pone a pensar, como pensamos a veces, ¿no? Y se apodera de nosotros el espíritu negativo, ¿qué va a ser de mí? Mi trabajo, la salud, me estoy haciendo mayor, estoy solo. Pues es muy fácil que la ansiedad venga, ¿verdad?, a nuestras vidas y que produzca en nosotros desasosiego y que nos sintamos como que estuviésemos solos, ¿no? Pero tenemos también que hacer frente a la ansiedad con confianza. Baste cada día su propio afán. Y tendríamos que ir a Mateo y leer el discurso del Señor y dice, mira los pájaros, ¿quién los alimenta? Mira los lirios del campo, ¿quién los viste? ¿Y acaso tú que eres mi hijo y eres mi hija, no tendré yo de ti cuidado? ¿No eres más importante para mí que los pajarillos, que los lirios del campo? ¿Verdad? Y entonces cuando la ansiedad, cuando estos sentimientos vengan a nuestro corazón, tenemos que decir, Señor, tú cuidas, me amas, velas por mí, estás conmigo siempre, no debo temer, tengo que echar de mí la ansiedad, ¿verdad?
echando toda ansiedad, ¿dónde? Cuando la ansiedad venga, ¿dónde? ¿Qué tienes que hacer con la ansiedad? Echarla sobre Él. Porque la palabra de Dios nos dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Mira este año atrás. Ha sido un año extraño, un año raro. El Señor ha tenido cuidado de ti y de mí, porque aquí estamos. El Señor nos cuida. Podemos mirar este año que viene, ¿cómo? Sin ansiedad, sin excesiva preocupación, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Hasta aquí nos ha traído el Señor y nos llevará, ¿verdad?, hasta su misma presencia. Dice, lo cual vosotros os alegráis, os regocijáis grandemente, no solamente por todas las bendiciones que tenemos en Cristo, sino por Cristo, en quien tenemos todas las bendiciones. No por todas las bendiciones que tenemos en Cristo, sino por Cristo, del cual manan, del cual fluyen el dador de todas las bendiciones. Él es nuestro tesoro. Él es nuestra ancla firme. Él es quien alimenta nuestra fe, es nuestra roca, nuestro fundamento. Él es todo para nosotros. Sin Él no tenemos nada y con Cristo no tenemos todo. No nos falta de nada. Por eso nos podemos regocijar, ¿no? Es verdad que los cristianos sufren y sufrimos en multitud de ocasiones. No estoy hablando de cuando cometemos nuestros propios errores y sufrimos por ellos, sino a veces sufrimos muchas veces injustamente, como Job, ¿no? ¿Verdad? Pero el Señor también nos enseña que ese sufrimiento tiene sentido, tiene un propósito. Nuestra esperanza, por lo tanto, en medio de la prueba, apunta más allá de las pruebas, apunta a Cristo mismo. Y nos dice este texto que es por un poco de tiempo, que las pruebas son por un poco de tiempo. ¿Y cuánto es un poco de tiempo? Pues no lo sé, el tiempo que Dios quiera. Pero muchas veces oramos para que el Señor quite el aguijón, cuando el aguijón es necesario. Hermanos, a veces es así. El aguijón, las pruebas, en estos días que uno suele hacer repaso de la cosas de su vida, pues estábamos Alba y yo pensando en nuestras vidas, por separado, después juntos y tal, y uno, pues claro, te falta sabiduría para encajar las piezas, ¿no? ¿Verdad? Pero sabemos que es así, sabemos que Dios lo ha hecho así. Sabemos que todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito, tienen significado y tienen sentido. Aunque nosotros no sepamos muy bien hilvanar los hilos, ¿no? En ese telar de Dios, ¿verdad? En esta esperanza futura que tenemos con Dios estamos continuamente regocijándonos, aunque en esta vida por algún tiempo, si es necesario, tengamos que sufrir pruebas. Y ahí está la cláusula, si es necesario. A veces no es necesario y nuestras vidas pasan más o menos periodos largos de paz y de tranquilidad, pero después es necesario y viene una prueba para despertarnos. Es como tenemos que ver las pruebas, para despertarnos, para acercarnos al Señor, para confiar más allí, para ver nuestra pecaminosidad, o para ver nuestra torpeza, o para ver nuestra debilidad y ver la fortaleza que tenemos en Cristo. Las pruebas tienen para nosotros significado, hay propósito, hay sentido. No vivimos y sufrimos sin sentido, ¿verdad? Todo lo que acontece en nuestra vida tiene sentido, tiene significado. Dios no prueba a su pueblo sin razón, porque si Dios nos aflige sin causa alguna, sería una especie de déspota, una especie de tirano que se regocija en el sufrimiento de sus hijos, y Dios no es así. Dios nos ama con un amor que no somos capaces a comprender en toda su profundidad, en toda su magnitud. En cambio, Dios permite también el sufrimiento y las pruebas en nuestras vidas para nuestro bien. Los cristianos experimentamos la aflicción solamente si es necesario a la luz de la gran, infinita sabiduría de Dios y de sus propósitos para con nosotros. La aflicción aparece a causa de las muchas dificultades con las que nos topamos en este mundo caído, pero la fe mira más allá, mira la invisible realidad más allá de esta breve existencia presente y se regocija. Y creo que esto es lo que tenemos que ir teniendo presentes cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Esto es parte, una parte solo.
Aquí venimos a aprender, a imitarle, a mejorar como personas, como creyentes, ¿verdad? A poner en práctica la fe, pero lo que nos aguarda no está aquí. Es una peregrinación. Lo que nos aguarda está más allá, está al final del camino. Jesús mismo padeció la cruz y sufrió lo indecible a causa de la gloria, ¿verdad?, que estaba puesta delante de él. La cruz no era el final de nada. Como nuestra cruz y nuestro peregrinar aquí hacia la cruz, o llevar la cruz aquí, tampoco no es el final de todo, sino que es el comienzo. Tras aquella cruz comienzan las glorias venideras. ¿Quién nos guarda aquí en medio de todas las pruebas? La fe, es lo que dice este texto, ¿no? Nuestra fe debe perseverar hasta el fin de nuestro peregrinaje. Para que nuestra fe resista y aguante, debe ser purificada y probada, ¿verdad? Y se nos habla del oro. Y el oro que pasa por el horno del fuego, ¿desaparece el oro en el horno? No. ¿Quema el oro? ¿Qué le pasa al oro? Que las impurezas que el oro lleva, tiene consigo, se queman. Y el oro sale más puro. Y así es la fe del creyente al pasar por una prueba. Si somos sensibles a la obra de Dios, somos mejores al pasar por el fuego de la prueba, al acabar esa prueba, de lo que éramos antes de lo que entramos, ¿verdad? El sufrimiento tiene ejerce una gran labor en nuestras vidas para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos más como Cristo, para darnos un corazón más compasivo, más misericordioso, más empático con otros que sufren, ¿verdad? Hay propósito, hay... El divino propósito de la prueba, detrás de la prueba, es producir una fe genuina. Las pruebas no están ahí para derrumbarnos, no están ahí para humillarnos, no están ahí para dejarnos en el suelo, sino que el propósito de la prueba es hacer de nuestro corazón y de nuestra fe un corazón y una fe más genuina. Dios prueba al creyente para ver si su fe es genuina. Le pide a Abraham ir al monte Moria para sacrificar a Isaac. Es increíble. Es increíble, ¿no? De todas las pruebas en la Biblia, digamos que es la prueba que más nos asombra, ¿no? Abraham, camino del monte Moria, con Isaac, su hijo amado, tan esperado, ¿verdad?, para ser sacrificado, ¿no? ¡Qué prueba! Y Abraham obedece sorprendentemente, con todas sus dudas, con todo el temor. Bueno, nos dice la Escritura en Hebreos que él sabía que Dios, incluso si permitía que su hijo fuese sacrificado, sabía que Dios tenía poder para resucitar entre los muertos. Él no pensaba que fuese a perder a su hijo definitivamente, pero bueno, lo hizo. Cuidado, no es poca cosa, no es poca cosa eso. Aunque tuviese esa esperanza, que la tenía, como nos dice el autor de la carta a los Hebreos, esa es una prueba, ¿verdad? Es una prueba de fe. En el caso de Job, que Dios permite que Satanás le ataque, ¿no? Y no era por Job, no era por él, no había hecho él nada para sufrir aquello, pero había un propósito detrás de la prueba. Siempre hay un propósito en las cosas que nos suceden en nuestra vida. Siempre hay un propósito, ¿verdad? No todas las cosas que hacemos agradan a Dios, y a veces sufrimos porque no hemos hecho las cosas correctamente, pero aún así Dios puede escribir en renglones, puede escribir derecho en renglones torcidos, ¿no? ¿Verdad? Dios puede, y Dios hace eso en nuestras vidas. Hay un propósito. Abraham triunfó cuando oyó decir al ángel del Señor: ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios. ¿Sabéis cuando superó la prueba? Esa prueba sublime de obediencia. Por la fe demostrada de Job, Dios bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. La prueba de nuestra fe produce paciencia, perseverancia. Y otros textos dicen la calidad probada de nuestra fe. ¿Por qué son necesarias las pruebas? Porque nuestra fe tiene que ser necesariamente probada. Tiene que ser necesariamente probada. Las pruebas no deberían sorprendernos o hacernos dudar de la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que distingue muchas veces a un creyente de un no creyente ante la prueba? Cuando dice la gente: sí, yo tenía mucha fe y creía, pero el Señor se llevó a mi hijo y desde aquel momento no puedo creer en Dios. Y esa persona es que no tenía fe, es la verdad. Porque una persona con fe puede decir:
se me ha roto el corazón, Dios se ha llevado a mi hijo, pero Dios sabe, quizá de cuántas cosas malas ha librado a mi hijo, si mi hijo hubiera vivido, y me ha librado a mí. No es capaz la persona que no tiene creyente, que no es creyente, ver la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, tras las cosas que nos suceden. Y pensar, Dios es bueno, eso no cambia. Y si Dios lo ha hecho, buenas razones tiene. Eso es lo que un creyente dice, al final. No lo entiendo, pero si Dios lo ha permitido, buenas razones tiene. Me asombra lo que Job puede decir cuando Dios permite que Satanás le quite todo. Y no le quita la vida, porque Dios le ha dicho no le quites la vida. Pero tenía una sarna y tenía como una teja que está rascándose todo el día, ¿no? ¿Verdad? Y sus amigos, su mujer, ya sabéis la historia, ¿no? Pero me asombra aquello que dice, el Señor Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la fe. Hermanos, eso es fe. O solamente vamos a darle gracias a Dios por las cosas buenas que nos pasan. Y cuando tenemos las pruebas, decimos, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, Dios ya no es bueno. Dios sigue siendo bueno. Las cosas suceden y las cosas malas también suceden. Y en medio de las cosas malas que nos pasan, Dios sigue siendo bueno y sigue amándote como siempre te ha amado. Está probando tu corazón para que puedas decir, Señor, pase lo que pase, nadie te puede arrebatar de mi corazón. Te amo, te sirvo, tú eres bueno. Tú eres el todo, eres mi roca, eres mi Salvador, eres mi Señor. Todo lo demás puede desaparecer, pero tú permaneces para siempre. Tú eres bueno. Gozo y sufrimiento, este contraste, ¿no? Por una parte tenemos que sufrir, pero por otra parte podemos alegrarnos. Por una parte tenemos que reconocer que el sufrimiento está ahí, que a veces dudamos, que tenemos ansiedad, que nos enfrentamos con pruebas, que dudamos a veces, que nos sentimos débiles. Es una realidad humana, la del sufrimiento, en todos sus ámbitos, en todas sus caras y facetas, pero por otra parte está la fe, que dice, aún así podemos gozarnos y podemos alegrarnos en medio del sufrimiento. El sufrimiento para nosotros tiene sentido. No es como para otras religiones que dicen, tienes que escapar del sufrimiento, tienes que huir del sufrimiento. El sufrimiento no tiene sentido. Y nosotros decimos, sí, el sufrimiento tiene sentido. Y en medio del sufrimiento es donde vemos los testimonios más maravillosos de fe. Hermanos, los testimonios de la fe que es probada en medio del sufrimiento, ¿verdad? Cuando podemos comprobar a una persona y podemos ver a Rami en su situación, entrar aquí con su silla, que ya la mujer va peor, eso va peor. Su hermano ha fallecido de eso, ¿no? Y la vemos aquí con su alegría y dice, venga, ahora vamos a tomar a una tapa y un vinito después del culto. Y su alegría y su gana de vivir. Y no dice, Señor, ¿por qué me permites vivir así? Señor, ¿por qué me permites? No, glorifica a Dios. Y teníamos aquí el ejemplo de Miguel y el ejemplo de otros, a las puertas, ¿verdad?, de la muerte, amando al Señor, siguiendo amando al Señor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Eso es la fe, hermanos, eso es la fe. Que esa fe no nos falte en este año que va a entrar, y que esa fe sea la que ilumine este año atrás también. Y que podamos en esta mañana decir, el Señor es grande. No hay nada tan maravilloso en mi vida como haber conocido al Señor Jesucristo. No hay nada. Todo puede cambiar. Todo puede estar patas arriba. Me puede fallar todo el mundo. Todas las cosas que esperaba puede que no sucedan. Pero el Señor siempre estará ahí. Es inamovible. Es una verdad eterna. Es una persona eterna. Y su amor eterno nunca me fallará. Puedo tener gozo, por lo tanto. Nuestros presentes sufrimientos no pueden ser comparados nunca con la gloria que será revelada en nosotros. Romanos 8:18. Cuando se descorra el velo, y cuando veamos al Señor cara a cara, y cuando veamos el mundo que nos espera, los nuevos cielos y la nueva tierra, y cuando nos sentemos a la mesa del Señor,
Y cuando el Señor mismo nos sirva, y cuando estemos allí con todos los santos, ¿verdad?, en su misma presencia, nos daremos cuenta de que esto simplemente fue una neblina pasajera. Fue como la hierba del campo que creció y se marchitó, pero que la verdadera vida era la que nos esperaba allí. Por lo tanto, todos los sufrimientos aquí no pueden ser comparables con ver al Señor cara a cara en el reino que nos espera. Nuestra fe será encontrada preciosa y por eso recibiremos de Él la alabanza y la honra. El día en el cual recreará Él el universo es el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día en el cual el Señor será revelado en gloria. Gloria y honra y alabanza, ¿verdad?, son atributos que pertenecen a Dios, ¿no? ¿Quién recibe la gloria y la honra y la alabanza? Solamente Él es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Pero curiosamente, también en la Biblia, a los creyentes se les da gloria, honra y alabanza. Y podemos participar un poco de su gloria, de su honra y de su alabanza. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2:7. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, que siga al Señor y hace lo bueno. Alabanza. Sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. También recibimos algo de alabanza, los creyentes, y de honra y de gloria, por perseverar, por seguirle a Él, por seguir sus pasos, ¿verdad? Este aplauso, esta honra, esta gloria y esta alabanza, la gloria y la honra que Dios nos da por seguirle y por servirle, es mucho más importante que el aplauso de los hombres. Muchas personas viven de esto, necesitan que la gente les diga lo buenos que son, que bien lo hacen, y a veces humanamente necesitamos, ¿no?, que alguien nos diga esto, pero hermanos, da igual que te lo digan, que no nos lo digan, da igual, porque la alabanza y la gloria que viene de Dios es mucho más importante que la alabanza de ningún hombre. Este aplauso, el aplauso del Señor por el bien hecho, ¿verdad? Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Eso que el Señor nos lo diga vale más que toda la popularidad aquí, que llenar las revistas, ¿verdad? Y que toda la gloria que los hombres puedan darnos. Buen siervo y fiel. Para Pedro el Señor Jesús no está ausente, sino solo escondido. Y está esperando a que se quite el velo. La manifestación del Señor es el contrapunto a las tribulaciones de los cristianos y el evento que transforma su luto en gozo ahora y en el futuro, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve? Nos puede mover una esperanza aquí en el presente. Que el año que viene sea mejor, con eso nos conformamos. Pero el cristiano no vive así, no vive como el mundo. No vive esperando solamente que el año que viene sea mejor. Vive esperando a que el Señor venga, a que nos encontremos con el Señor. No debemos perder la perspectiva. No debemos tener la misma idea y los mismos valores que la gente del mundo, que solamente vive para ver si la cosa mejora aquí un poco más. Nosotros tenemos otra esperanza mayor que esa, ¿verdad? Hay algo que es maravilloso, que es conocer al Señor mismo, ¿no? Y entonces nosotros no hemos podido conocer al Señor. Los discípulos, los apóstoles sí. Muchos en Palestina y en Galilea sí, ¿verdad? Cuando vivió, ¿no? Pero nosotros no. Pero fijaros, y uno puede decir, si yo hubiera conocido al Señor, seguramente tendría más amor por Él, sería una persona más consagrada, estaría dispuesto a hacer más cosas por Él. Pero no es así, como el apóstol Pedro nos lo dice. Nos dice que somos bienaventurados, que somos dichosos también, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. Esa es nuestra esperanza, el conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué estaría pensando Pedro? Cuando escribió esto? Seguramente vendría a su mente Capernaum, servido a la mesa, el Señor servido a la mesa por la suegra de Pedro, curada ella de su fiebre por el Señor. Quizá Pedro en medio del mar de su prueba, hombre de poca fe, porque tienes miedo, ¿verdad? Todas estas cosas podrían venir a
a la mente de Pedro cuando escribe esto, ¿no? De haber conocido al Señor en persona, o en el patio del gran sacerdote, mirándole después de haberle negado, Jesús en la cruz, quizá pensando, aunque no lo vio él de forma presencial, o sentado al lado, alrededor del fuego en el lago de Galilea, cuando se habían ido, y el Señor se le aparece aquella mañana, ¿verdad? En aquella mañana temprano. Simón, hijo de Juan, ¿de verdad me amas más que estos? Pedro había visto a Jesús y le amaba. Y tú y yo, nosotros no le hemos visto, pero le amamos. Le amamos como a Pedro le amó. Le amamos como los discípulos le amó. Nosotros no hemos visto a Jesús, nosotros no vemos a Jesús, pero nosotros veremos a Jesús. Veremos a Jesús. Y esa es la gran esperanza que tenemos, ¿no?, por delante, ¿verdad? Pedro contrasta el presente, pasado y futuro en el versículo 8, el día que viene cuando Jesús sea revelado. Nuestros ojos contemplarán aquel en el cual hemos confiado y en el cual hemos amado. Para nosotros, al acabar este año, las pruebas no deberían sorprendernos. Son parte de nuestra experiencia, no solamente de la experiencia humana, sino de la experiencia de cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los que no son cristianos? Que para nosotros las pruebas tienen sentido, hay propósito, son buenas. El aguijón del apóstol Pablo era bueno para el apóstol Pablo, tenía que tenerlo. Y aunque había orado al Señor por 3 veces, Señor, quita este aguijón, dice, no, es bueno que tengas este aguijón. Las pruebas son necesarias, nos hacen más humildes, nos hacen más dependientes del Señor. Pero tenemos que saber que por un poco de tiempo tenemos que experimentar esas pruebas, pero nuestra esperanza está más allá de cuando esto se solucione y el COVID pase, más allá de los años que nos vamos haciendo mayores y cada vez más débiles, ¿verdad?, y torpes. Nuestra esperanza está más allá de que nuestros problemas económicos se solucionen, o de que nuestras esperanzas e ilusiones en esta vida se cumplan. Está más allá. Hay que mirar más allá, ¿verdad?, de las pruebas. Sabemos que la fe es la que nos ayuda a entender todo esto, ¿verdad? La fe que tiene que ser, a veces, pasar por ese horno. ¿Para qué? Para ser más pura, para ser purificada. Y sabemos que un día le veremos, y esa tiene que ser nuestra gran esperanza, la esperanza del creyente. Si recordáis lo que aquellas palabras de Miguel, ¿no? Os las he contado aquí varias veces, ¿no? Tan bonitas, ¿no? Siempre que leo este pasaje siempre me acuerdo de esto, ¿no? En aquel en quien creéis sin haberle visto, pero que le veremos, ¿no? Y lo que decía Miguel, ¿no? Yo os lo he contado aquí muchas veces, ya lo conocéis, me repito. Y lo que decía Miguel, que de toda la situación que sufría, su hepatitis, todos los problemas de hígado, de riñón, ¿verdad?, todas las enfermedades que sufría, la ceguera, por supuesto, ¿no?, decía que lo que más le dolía, lo que más le causaba tristeza y dolor era no poder ver el rostro de sus nietos, ¿no?, porque era ciego, el rostro de sus nietos. Y decía que muchas veces cogía a los nietos, palpaba su cara, su rostro, para adivinar cómo serían, ¿no?, porque ya cuando nacieron él ya era ciego. Y entonces me decía aquello de que tú sabes lo que más me consuela a mí en esta vida, sabes lo que más me alegra a mí en esta vida, que cuando yo cierre los ojos para volverlos a abrir, el primer rostro que veré, ¿cuál será? El del Señor Jesucristo. Esto lo decía un hombre invidente, ¿no?, un hombre ciego, ¿no? Y esa tiene que ser nuestra esperanza, ver al Señor cara a cara, en su gloria. Todas las demás cosas van a pasar, hermanos. Son como la hierba, crece, ¿verdad?, se marchita y desaparece. Así es esta vida, tan corta, que uno hace cuenta atrás y dice, ¿verdad?, tan corta. Hermanos, la esperanza que tenemos es mucho mayor que esta vida. Miramos al futuro con esperanza y con ilusión y con confianza. Esperamos que lo mejor todavía está por llegar. Este año también, no estamos negando la vida. Tenemos que vivir la vida si Dios nos la permite. Y si Dios permite que tengas alegría, paz y salud, disfrútale y dale glorias a Dios.
Y si tienes familia en la camar, dale gloria a Dios. No estamos negando esta vida, pero estamos diciendo que después de esta vida, la vida que nos espera, ¿quién nos espera tras ese velo, cuando ese velo se corra? Es mucho mejor. Nunca perdamos esto de vista. Porque si tenemos esto de vista, todas las cosas que pasen aquí van a ser relativas. Nada nos va a hundir, ¿verdad? Nada nos va a quitar la fe. Nada nos va a dejar en la estacada, sino que nos repondremos y miremos más allá de la prueba y de la dificultad y del sufrimiento y del dolor de esta vida. Que el Señor nos dé alegría, que el Señor nos dé confianza, que el Señor aumente nuestra fe, y este año que viene va seguramente a ser mejor de lo que ha sido. Pero para nosotros siempre el Señor es igual en todas las épocas de nuestra vida. El Señor es bueno. A Él sea la gloria. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén.